Hoy lo que vamos a ver lo que vamos a hacer es uno de los últimos diagramas, ¿sí? Que básicamente me va a servir de alguna forma para poder modelar todos aquellos requerimientos, ¿sí? Que nosotros hemos extraído en la etapa de análisis, ¿sí? Básicamente la finalidad que va a tener este diagrama es permitir representar lo que son los requisitos funcionales, ¿sí? Representar todos aquellos actores que se comunican con el sistema que yo voy a desarrollar, ¿sí? Representar las relaciones que hay entre los actores y los requisitos, ¿sí? Y de alguna forma poder crear de manera gráfica, ¿sí? O poder definir de manera gráfica lo que son los requisitos funcionales, ¿sí? Básicamente estos diagramas me van a poder permitir, ¿sí? Establecer algún lenguaje en común que van a tener nuestros clientes y nuestros desarrolladores o nosotros mismos al momento de encarar los requisitos funcionales, ¿sí? Entonces, básicamente la finalidad es para poder modelar todos aquellos requisitos funcionales que nosotros extrajimos en la etapa de análisis, ¿sí? Como bien dijimos recién, vamos a tener lo que son los actores, ¿sí? Que básicamente el actor es algo externo a nuestro sistema o a lo que nosotros estemos diseñando, ¿sí? Y que directamente va a interactuar con él, ¿sí? Pero no necesariamente va a tener que ser una persona física. ¿Qué significa esto? Que un actor, ¿sí? Puede ser tanto una persona física, un usuario, como un rol, o inclusive puede ser otro sistema, ¿sí? Entonces, todos los actores serían aquellos que interactúan, como la palabra lo dice, con el sistema en sí. Recuerden que son externos al sistema y el sistema no ejerce control sobre ellos, sino que ellos interactúan con todos los elementos que tenga o los casos de uso de nuestro sistema. En este caso, los actores, como verán, se representan con un monigote, con cabeza y palitos, ¿sí? Que tiene forma de personita, pero recuerden que no necesariamente es una persona física, sino que inclusive puede ser un sistema. Bien. Generalmente no se especifica a los actores como personas singulares, sino que directamente se coloca como un rol en específico, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un rol de un usuario que sería gestor de nóminas, ¿sí? Y pueden ser, ¿sí? Como dije recién, otros sistemas. No necesariamente puede ser un gestor de nóminas, pero por ejemplo puede ser sistema de gestión que interactúe con alguno de los casos de usos. Fíjense algo interesante, va el nombre debajo, ¿sí? Del rol, y no necesariamente pues hay uno, sino que puede haber varios. Eso es algo importante de destacar. Nosotros cuando armemos casos de usos o diagramas de casos de usos, sí o sí tiene que haber un actor, ¿sí? Porque es el que va a interactuar con nuestros casos de usos y nuestro sistema. Ya lo que tenemos a los costados y en las relaciones, ya les vamos a especificar qué es específicamente, pero sepan que la estructura que va a guardar nuestro actor va a ser esta. Bien, acá como verán tenemos dos globitos, ¿sí? Que están expresados con un verbo en infinitivo, ¿sí? Muy similar a lo que veíamos en los diagramas de estado, ¿sí? Pero en este caso, bueno, es un círculo. Esto que vemos ahí es en sí un caso de uso, ¿sí? Que básicamente va a representar una funcionalidad que va a realizar el sistema, ¿sí? Puede ser una secuencia de acciones que se realiza el sistema y lo más probable es que este caso de uso o esta funcionalidad devuelva un resultado, ¿sí? Si vinieron viendo lo que es la parte, por ejemplo, de la producción de algo, imagínense que todo siempre entra como materia prima por una entrada, después se transforma, ese es el proceso, y después tenemos una salida. En este caso, la mayoría de las funcionalidades que nosotros representamos como casos de usos son eso. Tenemos una entrada, un proceso y una salida, ¿sí? Entonces, en este caso,
este circulito lo que me va a representar, recuerden, es una funcionalidad, ¿sí?, que entrega un resultado determinado. Bien, ¿venimos bien? ¿Está claro? Sí, profe. Buenísimo. Bien, después, otra de las cosas que podemos llegar a encontrar, ¿sí?, dentro de lo que es nuestro diagrama de caso de usos, son las relaciones. Básicamente las relaciones conectan a los actores, ¿sí?, o a los casos de usos entre sí, ¿sí?, y pueden de alguna forma establecer diferentes tipos de relaciones entre actor y caso de uso o entre casos de usos en sí. Fíjense que acá tenemos lo que sería la relación y tienen communicates, ¿sí? En este caso, lo que estamos indicando únicamente es que el actor se está comunicando con el caso de uso, nada más, ¿sí? No estamos expresando ningún tipo de dependencia, no estamos expresando ningún tipo de relación particular que tienen esos dos elementos del diagrama. A diferencia de cuando nosotros tenemos este tipo de relaciones, que no van a ser solo de comunicación, sino que van a tener diferentes características o atributos, ¿sí? Podemos encontrar dos tipos de relaciones más allá de la que vimos de communicates, y otra más que vamos a ver más adelante, pero podemos llegar a diferenciar dos bastante importantes, que una son las relaciones de include y otras relaciones de extend. Básicamente las relaciones de include representan que un caso de uso, ¿sí?, va a utilizar siempre otro caso de uso. Es decir, ¿sí?, que si yo ejecuto un caso de uso, sí o sí se va a tener que ejecutar el otro que lo incluya. Básicamente, vamos a ver más adelante un ejemplo. La forma en la cual se representa es a través de una línea punteada y una flecha. Y el origen, en este caso de uno, va desde la cola de la flecha a la flecha, ¿sí? Esto está indicando que el caso de uso 1 incluye al caso de uso 2, ¿sí? Después vamos a tener otra, que no es include, sino que es extend, que básicamente este tipo de relaciones se utilizan, ¿sí?, cuando un caso de uso tiene un comportamiento opcional, ¿sí? No es que necesariamente como en include que tenemos que sí o sí uno se ejecuta después del otro, ¿sí?, o sí para que este se ejecute tiene que ejecutarse el otro, sino que en este caso sería opcional. Puede ejecutarse este, en el caso que no, se ejecuta el otro, ¿sí? Básicamente uno funcionaría como un condicional, por así decirlo, y el otro funcionaría como una inclusión, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que sí o sí uno es parte de otro. Generalmente la representación es similar al include, pero la diferencia es que la flecha va en el otro sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, el caso de uso 1, ¿sí?, extiende al caso de uso 2. Para que tengan un ejemplo, podemos decir, en este caso, fíjense que tanto para enviar facturas como enviar producto necesita autenticarse. Entonces, emitir factura y enviar producto incluyen la autenticación, ¿sí? Sin autenticación no se puede emitir factura ni enviar un producto. Fíjense, esta acá es una relación de extend, ¿sí? Puedes hacer un pedido, ¿sí? El hacer pedido extiende de enviar un SMS o de enviar una notificación de mail. ¿Qué significa esto? Que puede ser una u otra, ¿sí?, y no necesariamente sí o sí las dos. Básicamente esa sería la diferencia. El include sí o sí se requiere este caso de uso para poder ejecutar estos dos o básicamente presentar un resultado en estos dos. Y en el caso del extend puede ser uno u otro dependiendo de los resultados que se tengan, ¿sí? Después, otra relación más que vamos a poder ver es la relación de generalización, que básicamente es una relación similar a lo que sería una herencia, ¿sí?, en lo que vimos de clases, en el cual vamos a indicar que
un elemento, ¿sí?, hereda el comportamiento de otro elemento. Lo más común es que esto se utilice en el caso de que tengamos actores, ¿sí?, y sean roles, por ejemplo. Entonces, vamos a indicar que el actor, en este caso 2, va a heredar del actor 1 todo lo que son sus comportamientos, ¿sí? Algo interesante, recuerden que los actores definen aquellos que van a interactuar con nuestro sistema. ¿Qué significa esto? Que si el actor 1, por ejemplo, volvemos atrás, si el actor 1, a ver si tengo algún ejemplito acá, por ejemplo, si el actor 1 pudo emitir nómina y firmar nómina, y yo de este gestor de nóminas extiendo a otro actor, ese otro actor va a poder hacer estas dos cosas también, ¿sí? Entonces, básicamente, la generalización va a tender a eso, a que yo puedo incluir todas las funcionalidades que va a tener un actor, ¿sí?, a otro actor diferente. Es una herencia, pero para caso de usos. ¿Cómo venimos? Bien, profe. Bien, bien, bien. Gracias. Bien. Bien, algo interesante e importante que pueden llegar a utilizar y que seguramente se los voy a pedir. Básicamente para la definición de los requerimientos funcionales y no funcionales, que nosotros antes los habíamos escrito a mano, se los puede de alguna forma sistematizar o improlijar, si así la palabra lo requiera, o de alguna forma describir de manera mucho más ordenada, ¿sí? Nosotros cuando estemos armando documentación o diseñando documentación de algún sistema en particular, nos vamos a encontrar de que la mayoría de lo que son requerimientos que vienen de la parte del análisis están detallados de una forma muy particular. En este caso, como verán, les pasé básicamente la información que deberían contener estos requerimientos, ¿sí?, tanto funcionales y no funcionales, y en el caso de los requerimientos funcionales, tranquilamente se los puede diagramar a través de un caso de uso, ¿sí? Lo que va a tener generalmente, o la información que debe tener un requerimiento, es un identificador y un nombre descriptivo. Básicamente un identificador sería un ID, que va a ser único por cada uno de los requerimientos, y un nombre descriptivo es básicamente eso, un nombre que puede llegar a tener ese requerimiento. Por ejemplo, que vengan y me digan, todas las tarjetas de crédito que ingresen desde esta fecha hasta esta otra, deberían pasar por este endpoint. Entonces, en ese caso, yo podría a ese requerimiento nombrarlo como derivación de tarjeta. Y el identificador es el 1, por ejemplo. Entonces ahí le pongo un nombre descriptivo y un identificador. Versión, en el caso de que tenga varias versiones, que al principio lo haya descrito de una manera, pero después en realidad el requerimiento se modificó y modificó la versión del mismo. Autores, quien obtuvo ese requerimiento, ¿sí? Algún tipo de objetivo asociado, ¿sí? En el caso de que haya un objetivo en particular que yo haya definido, ¿sí?, acá lo asocio. Si hay otro requisito, ¿sí?, que esté asociado a este requisito, también lo coloco. Descripción, básicamente una descripción muy abstracto de qué básicamente es el requerimiento o qué es lo que se requiere. Precondición, básicamente, si para que este requisito sea válido, si hay una condición antes o no. ¿Cuál es la secuencia normal? Esto generalmente se detalla a través de un listado de pasos, ¿sí?, que van a después servirles, ¿sí?, para poder diagramar el caso de uso. Esos pasos generalmente se escriben: 1 se hace esto, 2 se hace esto, 3 se hace esto, y después son los que nos van a ayudar o dar el pie
para que al momento de hacer el diagrama de casos de usos, sepamos de qué manera armar las interacciones, ¿sí? Después la postcondición, que pasa después de que se ejecuta normalmente. La postcondición generalmente es el resultado, la salida que veíamos recién, ¿sí? La precondición sería como la entrada y la secuencia sería como el procesamiento, ¿sí? Entonces, como precondición, ¿qué es lo que entra? Como secuencia normal, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Y como postcondición, ¿qué es el resultado o lo que sale? Excepciones, generalmente se especifican los comportamientos del requerimiento o del sistema en realidad, en el caso de que se produzca alguna situación que no esté contemplada, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, normalmente se envía de lunes a viernes, ¿sí? Una excepción sería, si es martes, se hace esto. Si es miércoles, se hace lo otro. Y así sucesivamente. Importancia generalmente es el grado que ustedes le definen, ¿sí? Normalmente se definen con números, entonces a mayor cantidad de números es mayor la importancia, menor cantidad, menor importancia, entonces eso básicamente lo maneja uno. Urgencia también lo mismo, ¿sí? Y algún tipo de comentario en el caso de que les quede algo sobre el tintero que quieran definir. Si se ven, generalmente quedan de esta forma, ¿sí? Fíjense, el requerimiento funcional 001 se llama acceso a aplicación, el descriptor, la versión es la versión 1, autor es este, ¿sí? Objetivos asociados, acceso controlado a la aplicación de software, ¿sí? Requisito asociado es otro requerimiento, ¿sí? Información de los usuarios, descripción, el sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso, cuando un usuario decida acceder a la aplicación. Precondición, el usuario tiene que disponer de un nombre de usuario y una contraseña para poder acceder y deberá tener acceso habilitado. La secuencia, fíjense, son pasos. El usuario solicita el sistema entrar a la aplicación. El sistema solicita al usuario que introduzca el nombre del usuario y su clave. El usuario introduce su nombre y su contraseña. El sistema comprueba los datos introducidos. Si los datos son correctos, el sistema muestra la página de inicio de la aplicación. Excepciones, en el caso de que la secuencia no se dé correctamente, si el nombre de usuario no es correcto, el sistema muestra el mensaje. Ir al paso 2. Si la contraseña no es correcta, el sistema muestra un mensaje. Ir al paso 2. Si el usuario no tiene el acceso habilitado a la aplicación, el sistema muestra un mensaje. Ir al paso 2. ¿Sí? Postcondición, si el nombre del usuario y la contraseña son correctos, accede a la pantalla de inicio de la aplicación. Bueno, la importancia, acá la da en vital, no vital y demás. La pueden dar en números, la urgencia también, inmediatamente, y los comentarios ninguno. ¿Sí? Entonces, de esta forma podemos describir el requisito funcional. Algo importante e interesante, nosotros a partir de esta ficha, ¿sí? Podemos armar sin ningún problema el diagrama de caso de uso, ¿sí? Otra cosa, también podemos describir los requisitos no funcionales, ¿sí? Pero la diferencia es que no va a tener una secuencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá recuerden que el funcional, ¿sí? Son requisitos que me definen una acción, ¿sí? O básicamente una función, la cual se sigue una serie de pasos, ¿sí? Por eso es funcional. En el caso del no funcional, lo único que me describe son características de algún tipo de elemento que participe dentro de nuestro sistema. Fíjense, comparte lo mismo, la única diferencia es que lleva una descripción única. O sea, los dos llevan descripción, pero acá la única diferencia en realidad es que no llevan ni una precondición, ni una secuencia, ni una excepción. En este caso, fíjense la descripción, el sistema deberá funcionar sin ningún tipo de limitación con equipos 21.4, etc. Entonces, de esta manera, con estas dos tablas, ¿sí? Podemos de alguna forma describir tanto requerimientos o requisitos funcionales como requerimientos o requisitos no funcionales, ¿sí? Bien. Lo hice 2 veces. No sé por qué está 2 veces. Ahí no. Bien. ¿Cómo dibujar un diagrama de caso usos?
Básicamente, lo que necesitan es recopilar todo lo que es la parte del análisis, ¿sí? Identificar actores potenciales que usuarios utilizan, ¿sí? Identificar posibles casos de usos, ¿sí? A qué bienes y servicios pueden recurrir los actores, conectar los casos de usos entre sí, quién puede hacer uso de los bienes y servicios del sistema empresarial, en este caso de un sistema, describir a los actores, a quién o qué representan los actores, buscar más casos de usos, ¿sí? ¿Qué más va a ser el sistema? ¿Sí? Documentar cada uno, qué sucede exactamente en cada caso de uso, ¿sí? Relacionar los modelos de casos de uso, ¿sí? Qué actividades se realizan repetitivamente y verificar que todo sea correcto, ¿sí? Entonces, lo más importante, recuerden, es recopilar toda la información, validar cuáles son los actores y cómo se conectan con los casos de usos, ¿sí? Y una vez que ya tenemos eso, verificar si necesitamos más casos de usos para poder ir armando la red de los casos de usos que nosotros utilicemos, ¿sí? Bien, un ejemplo que podríamos llegar a tener es este, ¿sí? Tenemos dos actores, tenemos tanto al actor veterinario como al gestor documental, ¿sí? Fíjense, el veterinario puede comenzar una consulta, ¿sí? En realidad, lo que sería bueno es, porque esto es parte de la actividad también. Así que les voy mostrando más o menos el práctico. Fíjense, el práctico dice: la clínica veterinaria almacena datos de contacto de todos sus clientes, como pueden ser nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento, teléfonos o email. Estos datos son introducidos y gestionados por los auxiliares que ejercen las funciones administrativas. Además, se almacena información de cada una de las mascotas de las que es dueño cada cliente. Obviamente, cada cliente puede tener más de una mascota, pero cada mascota solo puede pertenecer a un único cliente. Se permite además cambiar el dueño de una mascota por otro. Al dar de alta un nuevo animal, se comprobará en el registro, un registro de España, ¿sí? Si el animal está correctamente dado de alta. Este proceso únicamente se hará en animales que tengan la obligación de estar identificados. Cada vez que un veterinario realice una consulta sobre un animal, esta queda almacenada incluyendo datos básicos, ¿sí? Como tiempo de consulta y demás. Para calcular el tiempo de consulta tendrá un botón en la aplicación, bla, bla, bla. Fíjense, dice, cada vez que un veterinario realiza una consulta sobre el animal, esta queda almacenada, ¿sí? Entonces, el veterinario, lo más probable es que haga consultas. Entonces, comienzo de consultas, ¿sí? Fíjense que comenzar consultas, sí o sí, tiene que incluir una identificación y autenticación del usuario veterinario, o sea, se tiene que loguear o registrar, y sí o sí necesita seleccionar una mascota. ¿Por qué? En el caso de la receta, una vez terminada a ver dónde está. Esto, cada vez que un veterinario realice una consulta sobre un animal, esta queda almacenada incluyendo datos como bla, 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 bla. O sea que sí o sí, para realizar una consulta, necesitamos tener la mascota o el animal seleccionado, ¿sí? Después, fíjense que dice, para calcular el tiempo de la consulta, el veterinario tendrá un botón, entonces. Pero acá lo usa como calcular importe, a ver si está. El de alto un animal. Bien. Caso que el animal se quede acá, dice. Cada vez que un veterinario realiza una consulta sobre el animal, esta queda almacenada incluyendo datos como tiempo de consulta, identificación, animal tratado, etc. Para calcular el tiempo de la consulta, el veterinario tendrá un botón en la aplicación donde puede pulsar cuándo comenzó la consulta para calcular el tiempo a modo de cronómetro y otro para finalizar.
En el caso de que el animal se quede ingresado en la clínica, el cliente debe ser capaz de acceder al estado real del animal. O sea que acá vamos a tener otro, ¿sí? Otro actor, que es cliente, que no lo tenemos acá, el cual va a poder ingresar y ver el estado que tiene el animal en ese momento, ¿sí? Si no puede identificarse posteriormente. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá nos dan menos detalles, pero nosotros de alguna forma podemos explotar, ¿sí? Con conocimiento de causa, todo lo que es la parte de nuestro diagrama, ¿sí? A través del entendimiento propio del negocio. Entonces sabemos que para comenzar una consulta necesita seleccionar una mascota. Y para finalizarla, lo más probable es que necesite calcular cuánto es, ¿sí? ¿Sí? Y añadir, de alguna forma, no sé si una resolución, pero sí una, ¿cómo se llama? Cuando un médico te da el diagnóstico, ¿sí? Entonces, calcular el importe seguramente al finalizar la consulta. Para finalizar la consulta tiene que estar calculado el importe, ¿sí? Y entregado el diagnóstico, ¿sí? Una vez que tenga estas dos cosas, puedo finalizar consulta o, sí, no, finaliza consulta. En el caso de añadir documento, que es la parte de gestor documental, la verdad desconozco por qué está, pero tranquilamente podría ser el cliente, ¿sí? Que añada algún tipo de documentación que el veterinario no sepa en el momento, ¿sí? ¿Qué significa esto? Para finalizar la consulta hay que calcular el importe, añadir el diagnóstico, pero, ¿sí? Opcionalmente se puede añadir algún tipo de documentación extra o algún tipo de información clínica que tenga el animal a través del cliente, ¿sí? No, pero este es un actor, no puede ser. A menos que tenga acceso el cliente al sistema, se puede hacer. Lo que puedes hacer generalmente acá es, o lo que quiere representar seguramente, es que antes de finalizar la consulta se puede añadir documentación que la va a hacer un gestor documental, o sea, X persona que tenga acceso al sistema que pueda cargar, no sé, una radiografía, un análisis que se le hizo al animal y demás. Entonces, ese sería nuestro gestor documental que podría añadir documentos, ¿sí? Opcionalmente al finalizar la consulta. Recuerden que finalizar consulta sí o sí necesita estos dos casos de uso, pero no necesariamente de esto. O sea, podemos finalizarla sin añadir ningún tipo de documento respaldatorio. ¿Sí? ¿Dudas? Por ahora El no. diagrama es referente a un tipo de operación, por ejemplo, acá sería la consulta. Entonces Sí, tenés que comenzar consulta y finalizar consulta. Si exactamente. tuvieses otros comportamientos, necesitas más diagramas. Depende del requerimiento que tengas. ¿Sí? ¿Cómo te das cuenta el diagrama? Y acá fíjense que cada puntito es un requerimiento. ¿Sí? Por ejemplo, la clínica veterinaria almacena datos de todos sus clientes, bla, 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 bla. Estos datos son introducidos y gestionados por los auxiliares que ejercen las funciones administrativas. Entonces, esto, que es la descripción de un requerimiento que va a tener tu sistema, se lo puede diagramar tranquilamente con un caso de uso. ¿Sí? A ver, ¿qué te va a determinar a vos que necesites más diagramas o menos diagramas o la cantidad de casos de usos? Es los requerimientos que vos hayas adquirido, ¿sí? Nosotros ahora los requerimientos los estuvimos modelando o describiendo en historias de usuario, ¿sí? A una historia de usuario tranquilamente la podés describir como un caso de uso, ¿sí? Entonces, puedes agarrar los requerimientos que ustedes adquirieron, ¿sí? De un listado o escritos en pseudolenguaje, o podés tranquilamente transformar las historias de usuario
en esos requerimientos. ¿Qué va a pasar? Generalmente lo que vas a tener dentro de un caso de uso, un diagrama de caso de uso, son varias funcionalidades, no tan solo una. Fíjate que vas a tener identificación y autenticación, comenzar consulta, selección de mascota, ¿sí? Dentro de la identificación y autenticación, inclusive podés explotarlo un poco más. ¿Qué significa esto? Que esto internamente, este caso de uso, tenga otros casos de usos con otros actores. Nosotros vamos a llegar a este nivel nomás, pero tranquilamente se puede ir agregando en cada uno de estos casos de usos, explotándolos, como se dice, o abriéndolos y haciéndolos más complejos, ¿sí? Pero básicamente lo que te va a definir es un requerimiento que va a tener varias funcionalidades, no tan solo una. No sé si quedó claro. Sí, sí, sí. Así que lo más transparente que pueden hacer es identificar cuáles serían las historias de usuario, ¿sí? Por los requerimientos. En este caso, lo más probable es que estén separados por puntos, y agarrar cada uno de esos y describirlo, o sea, ver cuáles serían las funcionalidades principales y armar el diagrama, ¿sí? Si llegan a tener alguna duda, lo más importante, ¿sí? Es básicamente estos puntos. Identificar los actores, identificar cuáles podrían ser casos de uso dentro del requerimiento, cómo se conectan, cuáles son los actores en sí, si esos se van a relacionar con otros casos de usos o solo van a estar individualizados. Si hace falta, bueno, en este caso si es más extenso, documentar muchos más casos de usos. Y algo interesante e importante es, siempre que lo armen, traten de que, a ver, acá está, lo que sea descrito en la secuencia normal, ¿sí? Se vea reflejado en el caso de uso que ustedes armen. Por ejemplo, acá dice, el usuario solicita al sistema entrar a la aplicación, el sistema solicita al usuario que introduzca el nombre de usuario y contraseña, el usuario introduce el nombre de usuario y contraseña, el sistema comprueba los datos, ¿sí? Esto puede ser ingresar sistema, después validar datos, ¿sí? Página de inicio, por ejemplo, o mostrar página de inicio. En ese caso, esos tres casos de uso deberían estar relacionados y de alguna forma describir la precondición, las excepciones y la secuencia normal. Generalmente las excepciones las pueden detallar en lo que son extents, ¿sí? Y las precondiciones generalmente son un caso de uso que puede incluirse en otro, normalmente. Pero sepan que conociendo la secuencia normal, teniendo por ahí los requerimientos bien detallados, pueden de alguna forma ir diagramando el caso de uso sin ningún problema, ¿sí? Tenía otro más largo, que es este, que básicamente, fíjense, es un caso de uso, ¿sí? En el cual vamos a tener el auxiliar, que es el actor que básicamente va a gestionar las mascotas y demás, y los clientes, y vamos a tener el ente, este que regula todo lo que son las mascotas. Fíjense que el auxiliar, de donde se extrae esto, básicamente es, ahí les digo, ¿dónde está la actividad? De esta parte, la cual dice, fíjense, al dar de alta un nuevo animal, se comprueba en el registro si el animal está correctamente dado de alta. Este proceso únicamente se hará en animales que tengan la obligación de estar identificados. Obviamente, todo deriva del caso de uso de gestión de mascotas, ¿sí? Fíjense que cuando el del gestor de mascotas se da de alta una mascota, ¿sí? Debería comprobar el registro, que ese registro lo carga el REIAC, ¿sí? Todo esto es opcional. ¿Por qué? Porque acá nos está diciendo que este proceso únicamente se hará, o sea, únicamente, se hará en animales que tengan la obligación de estar identificados. Por ende, no es en todos, sino es en algunos. Y ya cuando de alguna forma me expresa que no es en todos y que no es obligatorio, pasa a ser extento, ¿sí? Entonces,
primero, obviamente no es obligatorio siempre dar de alta una mascota, ¿sí? Podemos estar a la gestión de mascota y cambiar, darle de baja una mascota, o cambiar el cliente mascota, o buscarla, ¿sí? Entonces, cada una de las opciones, generalmente cuando son opciones, son extend, ¿sí? Y en el caso de que yo dé alta, se va a comprobar el registro también opcionalmente, porque no todos van a necesitar la comprobación. Entonces, también es un extend, ¿sí? Pero sí o sí, para gestionar mascotas, el auxiliar tendría que estar registrado o logueado. En ese caso, entonces, sí o sí incluye la identificación y la autenticación. O sea, para yo poder hacer la gestión de mascotas, sí o sí necesito estar identificado y autenticado. Para hacer la gestión de cliente lo mismo, pero yo dentro de lo que es la gestión de cliente puedo darle de alta a un cliente, darle de baja o modificarlo, ¿sí? Sin necesidad, o sea, sin la obligación de tener que hacerlos a todos para poder gestionar un cliente, ¿sí? Puedo tranquilamente dar de alta, de baja o modificar, ¿sí? Cualquiera de las tres opciones, o no hacer ninguna, pero sí o sí, para hacer alguna de estas tres opciones, o acceder al caso de uso de gestión de clientes, necesito estar identificado o autenticado, ¿sí? Entonces, generalmente cuando sea opcional, son extend, y cuando sean obligatorios, son include, ¿sí? Lo más seguro es que, o lo más probable es que conforme lo vayan haciendo, vayan a tener que ir modificando los casos de usos que por ahí ya tenían planteados, y vayan teniendo que reformular algunos, ¿sí? Pero sepan que la mayoría van a estar, o la mayoría no, por decirlo todos, van a estar especificados en los requerimientos, y quizás no todos los diagramas van a ser iguales, ¿sí? ¿Por qué? Porque algo interesante e importante de saber es que no todos modelamos de la misma forma, ¿sí? Entonces, estos dos ejemplos son en base a la actividad, ¿sí? que subí en la plataforma. Yo se los voy a dejar para que los vean y analicen de qué manera se armó, ¿sí? esos diagramas en relación a esta información, pero ustedes deberían por lo menos, mínimamente, agarrar alguno de estos requerimientos o validar alguno de estos requerimientos y armar por lo menos un caso de uso, ¿sí? Entonces, de lo que ya está armado, ¿sí? Tómelo como ejemplo, que son estos ejemplos que tenemos acá, pero de la actividad mínimamente ármese un caso de uso más, ¿sí? Ahí lo voy a dar. Bueno, ya lo modifico. Ármese un caso de uso más, ¿sí? En relación a toda la información de los requerimientos obtenidos de este ejercicio, ¿sí? ¿Alguna duda? No. No, profe. La Elegimos, fecha es... ¿Cómo? elegimos cualquiera así, de uno de los casos de uso que tenemos que hacer. Claro, en Ajá, relación a toda esta información, porque toda es una información de requerimientos, claro. elijan por ahí la que más les llame la atención y demás, y pueden ir armando el caso de uso. Ojo, el caso de uso que armen no necesariamente puede ser de un punto. Quizás, acá fíjense, se almacena la información de cada una de las mascotas de las que el dueño es cliente. Obviamente, Bien, bien. más de una mascota, bla, 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 pero quizás eso le ayude con esto. Dice, una vez terminado el servicio, el cliente puede realizar inmediatamente el pago. Entonces, Claro, pueden de alguna forma sacar de este requerimiento y sumarle el caso de uso de este otro requerimiento, ¿sí? claro. Por eso es importante entender que el caso de uso generalmente no es aislado, y pueden ir armando diagramas y uniéndolos a medida que van armándolos, o sea, a medida que van representando los requerimientos, porque en algún punto seguramente se van a tocar, ¿sí? Perfecto. Profe, nosotros hacemos la clínica, no hacemos el proyecto nuestro. Ahora hagan de clínica, pero la del proyecto de ustedes seguramente va a tener que ser
para cuando entreguen la entrega final, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es, esto bueno, va a ser para el jueves, yo creo que llegan sin problemas, y ya mañana les voy a subir de qué manera me van a entregar todo lo que venimos viendo, ¿sí? Ya le vamos a poner una fecha. Con lo que vimos hoy, ya vamos a finalizar lo que son las clases, ¿sí? Y de acá en adelante, bueno, van a tener el tiempo de las clases para juntarse, ver lo que falta, ¿sí? Y ya presentar. Yo tengo que cerrar el 27, ¿sí? Pero, llegar el caso de que no lleguemos, por el tema de tiempos y demás, a cerrar todo lo que es la entrega y demás, no va a pasar de la semana del 30 al 3, ¿sí? Entonces, por el momento, lo más probable es que les dé fecha límite para el 26. Por el momento. Pero lo más probable es que, si Guille me autoriza, lo podamos extender hasta el 3. Recuerden, lo que se va a entregar va a ser todo lo que es la etapa de relevamiento que hicieron, con las entrevistas, los resultados y demás. La etapa de análisis, donde van a extraer requerimientos, sistemas, metasistemas y demás, es lo que me han venido entregando en general. Y todo lo que es la parte de diseños, tanto lo que son diagramas de estructura como los de comportamiento. A los de comportamiento, creo que la última fueron de estructura nomás. Lo que nos faltaría es una entrega de los de comportamiento. Porque hicieron de diseño de estructura, faltaría de comportamiento. Y todo eso se los voy a pedir si me los pueden, después les voy a pasar la estructura, pasar como en un informe. Es decir, que de acá a la semana que viene, si han venido entregando todas las cosas, lo único que les faltaría sería el diseño de comportamiento, ¿sí? De acá a la entrega de final, ¿no? Porque básicamente es todo lo que han venido a trabajar. De igual forma, yo se los voy a dejar bien descrito y cualquier duda me la hacen llegar, ¿sí? No sé si se entendió. Sí, profe. Juntar lo que venimos haciendo más el comportamiento mental Exactamente. y una introducción. Y una actividad. Exacto. Bueno, yo ahora les voy a pasar las diapos, así ya les quedan. Cualquier duda que tengan me la hacen saber. Si necesitan que hagamos un Meet, yo voy a estar disponible todos los días a partir de las 6. Así que me hablan y lo vemos sin ningún problema, ¿sí? Y bueno, cualquier duda que tengan sobre la actividad me avisan y nos vemos la semana que viene para el tema de las entregas, si es que no me autorizan para pasarla para el 3, ¿sí? Ah, y me olvidaba, para base de datos también les voy a subir la actividad, que básicamente lo que va a hacer es, yo les voy a dar una estructura de una tabla, ya esa tabla la van a tener que modelar tanto en MySQL como en MongoDB, y van a tener que armar los servicios con los 4 métodos, el put, el delete, el post y el get, ¿sí? Profe, Sí. ¿puede ser que ya nos haya pedido esa tarea? Porque yo, o sea, usted mostró una en clase y nosotros tenemos que agregarle como dos endpoints, o un endpoint más, una cosa así. Sí, pero esa es la que hicimos ¿El en clase. mismo? No es el mismo, es otra tabla. Ah, ok. O sea, van a tener que armar el diseño de la tabla desde cero, porque ese ya le había pasado yo a la DB. Ah, ok, ok. Es para que modelen un poquito. Igual no va a haber mucha diferencia. Pueden reutilizar el código sin problema. Así que bueno, no sé si quedó alguna duda. No, profe, entonces jueves no nos vemos ya. No, ya no nos veríamos. Y el jueves, hasta el jueves tenemos que subir la de Linux. Exactamente, la actividad. Bueno, chicos. ¿Y en base de datos, hasta cuándo? En base de datos van a tener hasta la semana que viene, lo más probable, hasta el viernes.
Así que ya mañana, porque hoy no les prometo que lo puedo subir, pero ya mañana se las dejo de scripta y la pueden ir subiendo hasta la semana que viene. Y si me autoriza Guille, hasta el 3. ¿Lo de base de datos es individual o grupal? Individual. Ok. Sí, individual. Y esa va a ser la nota básicamente del trabajo final y que se va a promediar con las otras entregas, con la otra entrega. ¿Usted tiene sabe algo de la práctica supervisada, cómo quedó aquí? Sí, según lo que me dijeron, están viendo porque lo más probable es que pueden llegar a hacerlas en el hospital de clínicas. Y para aquellos que trabajen y no puedan concurrir por horarios laborales, lo más probable es que se les pida un proyecto con requerimientos. ¿Sí? En ese proyecto van a tener que entregar básicamente todo lo que es un desarrollo al final del proyecto. ¿Sí? Van a tener que hacer todo esto que vienen haciendo no en documentos, sí, pero sí en parte teórica, y en base a esos requerimientos que se les van a ir entregando, armar un proyecto y presentarlo. Muy similar a lo que venían haciendo en programación 3 y 2, pero un poquito más complejo. O básicamente todo lo que venimos haciendo ahora en papel, pero ya ejecutarlo y hacer un software. O algo así me comentaron. De igual forma, después consúltenle bien a Guille qué resolución tuvo. Ok, profe. Bueno, chicos, los dejo entonces. Nos estamos hablando. Cualquier duda que tengan me la hacen llegar, ¿sí? Sí, profe, listo. Buen fin de entonces, buena semana. Buena semana a todos entonces. Hablamos. Nos vemos, profe. Muy bien. Igual. Chao, chao.